Ya tenemos en la videollamada a nuestra sexóloga, bueno, así la consideramos, ¿verdad? A esta especialista con quien platicamos para que usted conozca un poquito más de este tema, para ir desmitificando cosas, para ir abriéndonos, para ir entendiendo lo que es la sexualidad. Y hoy toca hablar con la doctora Abigail Velázquez. Ella es sexóloga con quien ya hemos tenido otras participaciones, a quien saludo con mucho gusto. Y bueno, antes le digo que el tema de hoy es mitos y realidades del sexo anal. No se tape los oídos, calma, vamos a comprender más de este tema desde un punto de vista científico. Así es que, como decía aquel, señora, dele un codazo a su marido y mande a dormir a los niños. Bueno, ahorita no se puede, ¿verdad? Mande a los niños a la escuela, porque hablaremos de los mitos y realidades del sexo anal. Doctora Abigail, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con el gusto y el placer de saludarlos a usted y a su amable audiencia. Así es, para saber un poquito más de estos temas tan interesantes que son parte de nuestra vida y que luego por prejuicios o por otras cosas nos limitamos y no disfrutamos y aprovechamos plenamente, doctora. Así es que entremos en materia. Un vistazo general, por favor, del sexo anal. ¿Es sucio, es feo, es doloroso, es impropio, se practica recientemente, se ha hecho desde siempre? Una vista general de esta práctica, por favor. Muy bien, por lo que dice, se ha hecho desde siempre. No es sucio, no es doloroso, pero ahorita vamos a platicar acerca de todo eso, cómo es que se ha venido hablando de este tipo de situaciones, cómo es que ha sido satanizado. Pero, a ver, primero, vamos a hablar, muchas veces piensan que el hablar de sexo anal, estamos hablando en forma muy específica de una penetración, pero nos vamos a encontrar con tres formas que hay de estimulación anal. Es la estimulación anal superficial, que solamente es que se pueda tocar alrededor del ano, no hay ningún tipo de penetración, no solamente es estimular, es acariciar. Tenemos también la penetración anal superficial, que es introducción muy pequeña, solamente al principio, buscando sobre todo poder dilatar este esfínter, que es algo que vamos a saber que es la parte que muchas personas piensan que es muy dolorosa, porque bueno, anatómicamente es una zona que es justamente para expulsar y no es para permitir entrada. Sin embargo, esta práctica sexual es muy común y se ha dado desde que el ser humano está en la faz de la Tierra. Y por último tenemos la penetración anal, que ya es la penetración completa y que en muchas ocasiones también se llama emparejamiento anal. ¿Por qué ha sido esto satanizado? Bueno, recordemos que tenemos 4 grandes enemigos de nuestro placer, que es la ignorancia, la vergüenza, el miedo y la culpa. Y hay que tomar en cuenta que tenemos muchísima influencia de la Iglesia Católica. Es algo que hemos estado platicando, de cuáles son las restricciones que se han puesto desde este enfoque social, cultural y también religioso. Está esta historia de cómo es que Dios en el Antiguo Testamento destruye la ciudad de Sodoma, bueno, también Gomorra, pero en Sodoma en forma muy específica, porque es un lugar en el cual se practicaba el sexo anal, que hay muchas personas que piensan que es solamente para relaciones homosexuales, cuando no es así. El sexo anal también puede ser practicado por parejas heterosexuales. Aquí se trata de disfrutar de qué es lo que nos gusta, si queremos experimentar algo nuevo, qué es lo que queremos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con esta ciudad? Pues se decía que había muchas personas practicando sexo anal, a los cuales les llamaron sodomitas. Y pues bueno, pues algo que no le gustaba a Dios, pues vamos a destruir esa ciudad. Entonces desde allí viene como que este tabú, este prejuicio de decir, está mal, es pecado, no se debe de hacer. Vamos a eliminarlo totalmente. Sin embargo, no es así. Vamos a encontrar que la zona del ano es una zona que comparte terminaciones nerviosas con la pared vaginal, porque es una membrana bastante delgada la que va a estar separando vagina
con ano. Entonces hay terminaciones nerviosas en las cuales claro que se puede experimentar placer. También del clítoris vamos a hablar de que va a tener terminaciones que acaban justamente en el ano. Entonces estas terminaciones nerviosas también van a generar placer. Es por eso que cuando hay estimulación del clítoris se siente placer en toda la zona. Entonces, de allí nos vamos a encontrar de que es una región que puede proporcionar placer, sí. Ahora, ¿qué es súper importante? Cuando se está hablando de que se quiere empezar a hacer alguna exploración anal, se quiere empezar a poder manipular y estimular estas zonas, lo más importante es tener un lubricante. Porque a diferencia de la vagina, el ano no se va a lubricar solo. La vagina sabemos que sí tiene un proceso de lubricación. El ano, en cambio, claro que no. Es súper importante tener un lubricante. Ahora, para las personas que están empezando aquí a conocer esa zona de su cuerpo, a descubrir el placer que pueden experimentar a través de esta zona, se pueden recomendar lubricantes que contienen lidocaína o que contienen benzocaína. Esto permite que se pueda así como que anestesiar un poco la zona para disminuir el dolor, porque hay muchas personas que no quieren experimentarlo pensando en que van a tener mucho dolor, en que esto va a ser insoportable, pero no es que empiecen y así como que ya, penetración de inmediato, no. Algo importante primero es lubricar perfectamente bien y no es que se haga una penetración de ya. En plática anterior habíamos hablado de los juguetes sexuales. Dentro de estos juguetes sexuales les había hablado de los dilatadores o de los plugs anales. Estos los vamos a encontrar en distintos tamaños. Hay unos desde muy pequeñitos, un diámetro bastante pequeño. Exacto, gracias por la imagen. Los vamos a encontrar en que estos van a ir permitiendo que el ano pueda irse dilatando poco a poco. Entonces, súper importante que esté perfectamente bien lubricada la zona y que se pueda empezar con uno muy pequeño. Si se tienen ciertas limitaciones, restricciones, así de decir, no, como que todavía no quiero empezar con algo que puedo percibir como muy intrusivo, entonces se pueden empezar con los dedos, también perfectamente lubricado, si se desea con un guante de látex, sobre todo por esta situación de que hablan mucho acerca de que es una zona bastante sucia. No, si se tiene una higiene adecuada, no hay ningún problema. Hay algunas personas que piensan que es importante el uso de enemas anales, porque piensan que con eso va a ser más higiénico y todo. En el caso de que quieran hacer uso de un enema, se recomienda que se utilice 1 o 2 horas antes de que quieran experimentar dentro de la relación sexual la penetración anal. Entonces, esto va a ser importante. Ahora, aquí, no deben de hacer uso excesivo de los enemas, porque esto lo único que les va a alterar va a ser la flora, la fauna intestinal, que les va a generar inflamación y en muchas ocasiones diarrea. Entonces, les aseguro que es algo con lo que no se quieren estar enfrentando. Entonces, que en algún momento lo utilicen pensando en que es importante para hacer una limpieza está bien, pero que no sea algo que utilicen de manera muy común. Esto es súper recomendado. Mientras tengan una higiene adecuada, no hay ningún problema, pueden tener sexo anal. Entonces, platicábamos de que para las personas que quieran comenzar a experimentar, pueden empezar con un dedo. Es más, si se sienten más cómodas experimentando por sí solas, con esto que hemos platicado mucho del autoerotismo, pueden empezar con su lubricante y poco a poco. Comenzar con un dedo, ir introduciendo poco a poco, detenerse en el momento en el que sientan alguna molestia e ir poco a poco. Si tienen mucha confianza con su pareja, porque esto es algo súper importante dentro de las relaciones sexuales, la comunicación y la confianza que hay con la pareja, con esta pareja pueden ir también poco a poco. Igual, si no quieren experimentar con un plug anal, igual con los dedos, con mucho lubricante, con mucha lubricación y sobre todo con esta comunicación y con esta confianza que hay en la pareja para que se pueda relajar, para que la persona a la cual se está buscando penetrar analmente se relaje. Esto es súper importante porque entre más tensos estén, más se va a cerrar
el ano, y entonces va a ser todavía mucho más complicado. Entonces es muy importante la comunicación, la relajación, la lubricación y que vayan poco a poco. Esto no es de que lo van a lograr de inmediato, ya, todo se realizó. No, es un proceso lento y se debe de llevar a cabo porque es el deseo de la persona. En el momento en el que la persona se empieza a sentir incómoda con esta práctica, hay que decir no y hay que detener esa práctica y modificarla. Entonces, de allí no hay ningún problema. Algo que sí es muy importante es el uso de preservativos. Esto para evitar cualquier tipo de infección, porque de todos modos sabemos que puede haber restos de heces fecales, entonces siempre es importante tener protección, tanto para la mujer como para el hombre. Ahora, en el momento en el que se está buscando una penetración vaginal después de una penetración anal, es súper importante hacer cambio de condón, ya que este condón, si puede, como hablábamos, se puede tener algo de materia fecal, tal vez ni siquiera se puede ver, pero sí sabemos que hay un intercambio bacteriano, y entonces esto es lo que puede generar una vaginitis bacteriana. En el caso de los hombres también puede haber una infección en vías urinarias. Entonces, esto es algo muy importante. Si se va a hacer penetración anal y después penetración vaginal, es muy importante que se cambie el condón que se utilizó. Qué interesante, doctora, y con esta información pues ya nos ha aclarado muchas cosas. Me gustaría reiterarlas. Primero, que el sexo anal no es antinatural, es parte del placer de la pareja. Segunda cosa, la escrupulosidad en la higiene que nos ha compartido, ¿no? Para ello pues hay que usar condones, hay que tener las manos por supuesto limpias y volver a lavarse cuando haya terminado el acto. Ahora, hay quien va más allá y está documentado este tema del llamado beso negro, doctora. ¿En qué condiciones sí se puede hacer sin el riesgo de alguna infección? Muy bien, nuevamente regresamos a las condiciones de higiene. Entonces, si hay una correcta higiene por ambas partes, no hay ningún problema. Algo que sí hay que considerar es que las dos personas estén sanas, porque estamos de acuerdo que en cualquier situación en las cuales puede haber algún tipo de lesión, puede haber algún tipo de herida, esta puede infectarse, sobre todo tomando en cuenta que la boca es un foco de infecciones por todas las bacterias que se pueden acumular. Entonces, en este caso, si se piensa hacer de esta forma, así como con el cunilingus, se puede usar una barrera de látex. O puede ser una barrera o puede ser un condón cortado y lo pueden llevar a cabo. Entonces, de eso no hay ningún problema, siempre y cuando las dos personas estén cómodas con hacerlo y las dos personas sientan placer al experimentar este acto. Ese dato también es muy importante, tiene que haber el consentimiento, ¿verdad?, de la pareja para poder llevar esta práctica. Ahora, nos encontramos que pues en el dominio popular hay quien cree que si a un hombre le gusta mucho el sexo anal, podría tener tendencia homosexual. ¿Qué nos dice? ¿Esto es posible, real? No, son mitos. Pero nuevamente regresamos al enfoque sociocultural que tenemos en nuestra cultura, en donde sí es algo que piensan de que si les gusta, se van a volver homosexuales. Claro que no. Aquí hay que tomar en cuenta que el ano es una de las formas más fáciles para poder llegar a la próstata. La estimulación de la próstata va a hacer que el hombre experimente un orgasmo de mayor intensidad. Pero ¿qué es lo que se va a hacer? Nuevamente regresamos a la comunicación con la pareja, a mucho lubricante y al consentimiento de la persona. Si la persona está dispuesta a experimentarlo, perfecto, no hay absolutamente nada que lo restrinja. Ahora, todo esto va a tener sus limitaciones, sí. ¿Por qué? Porque hay personas que se exceden en esta práctica y pueden llegar a presentar desgarros anales o pueden llegar a tener algo de que como que se voltea el intestino
sale una parte del intestino. Entonces, todo esto va a ser súper necesario ir a urgencias médicas a ser atendido. Entonces, aquí sabemos de que es nada en exceso, todo con medida, así de sonó comercial, pero en realidad así es. Todas las prácticas que tenemos los seres humanos deben de estar bajo un control, bajo el control que tenemos, en donde no nos vamos a exceder, en donde hay personas que sí han hecho unas prácticas en cuestiones de introducirse objetos en el ano, que lo único que les está generando más que placer es lastimarlos. Les van a generar lesiones y muchas veces los van a llevar a urgencias médicas. Ahora, algo importante de cuando hemos hablado de cuando es un plug anal o es un dilatador o es un vibrador, porque también hay vibradores anales, lo importante es que tengan una base, algo que tope. Porque si es algo que no tiene una base, se corre el riesgo de que pueda introducirse todo, y entonces, para que eso vuelva a salir, es súper necesaria una intervención quirúrgica, que un médico sea el que pueda extraer ese objeto. Entonces, todas estas son situaciones con las que hay que tener cuidado, con las que hay que tener precaución, pero por esto es súper importante informarse. Recordemos que dentro de nuestros enemigos está la ignorancia. Si vencemos la ignorancia, estamos informados, claro que podemos experimentar mayor placer sin correr ningún tipo de riesgo. Gran advertencia esa, doctora, para que no del placer pasemos a otra cosa contraria, ¿verdad? Ahora, dos temas más que hemos escuchado y que vale la pena también desmitificar o aclarar. En el caso del sexo anal entre varones, sabemos que el ano es un esfínter que pues se puede abrir o cerrar relativamente a voluntad, ¿verdad? La pregunta es, si esta práctica es muy frecuente, ¿se pierde el control de este esfínter? No, no se pierde el control del esfínter, como lo hablamos, siempre y cuando esto esté siendo controlado. En el momento en el que ya se está excediendo, y como le digo, puede haber lesiones o puede haber ya este exceso de dilatación de tal forma que el intestino puede salir, entonces estamos hablando de una condición médica. Mientras tanto, no es que se pierda el control de esfínter y que esto así como que ya no va a funcionar, porque al final de cuentas recordemos que todo esto depende de nuestro sistema central nervioso, en este caso de nuestro sistema simpático y parasimpático. Esos son los que están regulando todos nuestros músculos. Entonces, mientras no haya una afección a nivel neurológico, el esfínter tiene que seguir funcionando perfectamente bien. Y la otra pregunta, doctora, ahí está, yo vi esto en una revista para jóvenes, ya tendrá, bueno, yo era más joven, entonces pues tendrá unos 10 años o más. Decía la revista que ya muchos jóvenes de hace 10 años estaban tomando el sexo anal como una alternativa para que la mujer no perdiera la virginidad, para que este tema que también se valdría la pena incluirlo en toda esta serie de mitos, bueno, pues para preservarla y para evitar el riesgo de embarazo incluso, estaban prefiriendo el sexo anal. ¿Cómo ve esta situación? Parece que no llegó a generalizarse o no se está tomando como una opción. Ok, no tiene 10 años de antigüedad, en realidad tiene muchos cientos de años en que se ha practicado justamente para preservar la virginidad de la mujer. Esa es una situación real de que sí hay muchas mujeres de algunas comunidades que se abstienen de tener relaciones sexuales vía vaginal y las tienen vía anal, sobre todo en comunidades en donde es tan importante este tema de la virginidad y en donde es importante la preservación del himen. Entonces, ha sido una práctica no de hace 10 años, sino de hace muchísimos años. Está documentado en historias dentro de la literatura científica, lo vamos a encontrar. Entonces ha sido una práctica bastante común.
¿Qué es lo que pasa? Que no es algo que se hable mucho, no es algo de que se dé a conocer mucho, porque al final de cuentas las prácticas sexuales de cada persona pues entran dentro de su intimidad. Entonces, como que no es que todo el mundo ande platicando qué es lo que hacen, y mucho menos si estamos hablando en una cultura en donde se está tratando de preservar la virginidad. Entonces es obvio que no van a decir de que, no, por la vagina no, pero por el ano sí. Ahora, los riesgos de embarazo, no hay forma de que se dé un embarazo, pero regresamos a lo mismo. Se recomienda el uso de un preservativo para evitar cualquier tipo de infección. Ahora, también recordemos que el pene también va a tener un proceso de lubricación, que es un líquido preeyaculatorio. Ese líquido preeyaculatorio puede llegar a contener espermatozoides. Entonces, si hay un contacto del pene con la vagina y está este líquido preeyaculatorio, claro que siempre va a existir el riesgo de un embarazo. Por eso siempre se recomienda el uso de un condón o preservativo en el caso de que la mujer no esté utilizando ningún método anticonceptivo. Si ella está utilizando un método anticonceptivo y tienen prácticas sexuales seguras, no hay ningún riesgo de embarazo. Y hay muchos dichos populares en los que dicen de que por el anillo no hay chiquillo, y algunos dirían. Entonces, sí, lo han utilizado como un método anticonceptivo y como una alternativa para tener relaciones sexuales sin que estas tengan que ser forzosamente vaginales. Doctora, pues muy agradecidos por esta colaboración. Bueno, yo apenas lo había leído en la revista, ¿verdad? Pero tiene usted razón, es una práctica pues universal desde hace centenas, quizá miles de años, precisamente cuidando toda esta situación. Así es que hoy hemos aprendido mucho, hoy con el lema que usted nos da de disfrutar la sexualidad, pues hemos tenido ya ese panorama para con confianza incluirla a quienes lo deseen, por supuesto, y nos quedamos con, en resumen, dos temas muy puntuales. Primero, esa confianza y esa aceptación de la pareja, de la mujer, y la segunda, la higiene absoluta, el cuidado para no generar una infección. Muchas gracias, doctora Abigail. ¿Quiere comentar algo más? Nuevamente agradecer. Y sí, recordemos, estamos combatiendo nuestros 4 grandes enemigos de nuestro placer: la ignorancia, la vergüenza, la culpa y el miedo. Entonces, yo confío en que estas pláticas que vamos teniendo periódicamente nos vayan sirviendo para irlos venciendo e irlos combatiendo. Entonces, pues, muchas gracias, y como les recomiendo siempre, felices orgasmos.